Queridos hermanos y amigos todos, buenas tardes. Sean bienvenidos a nuestro martes de clase, en nuestro caminar en el itinerario formativo de nuestra escuela parroquial de la formación de agentes. Un gusto poder volvernos a encontrar a través de esta plataforma y saludar a todos los alumnos y formadores que de una forma itinerante siguen caminando con nosotros en este módulo dedicado a la oración cristiana. También saludo a los hermanos y amigos de otras comunidades, de otras parroquias de nuestro decanato y también de otros lugares que semana con semana nos hacen la caridad de conectarse con nosotros. Sean bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por querer caminar en esta experiencia de espiritualidad. Hemos llegado ahora a la lección número 11 de este itinerario de espiritualidad. Y como cada lección, los invito a que comencemos con un momento de oración poniendo nuestra vida, nuestro trabajo, nuestras intenciones en las manos del Señor. Una vez más los invito para que hagamos la oración al Señor San José en este año dedicado a su patrocinio glorioso. Le seguimos pidiendo por el mundo entero, por el fin de esta pandemia, pero también por las necesidades e intenciones de cada uno de nosotros, especialmente ahora por las personas que se encomiendan a nuestra oración, por aquellas por las que hemos prometido orar. Iniciemos pues nuestro trabajo de esta tarde poniéndonos en las manos del Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Digamos juntos la oración a San José. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Quedemos reunidos y asistidos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lección número 11. Está titulada La oración en nombre de Jesús, oración de la comunidad apostólica. Y para podernos adentrar, queridos amigos, en el contenido de esta lección, pues recordemos un poquito lo que vimos en la lección pasada y al mismo tiempo planteemos el objetivo de la presente temática. Si retornamos un poquito a nuestro enlace, pues entonces allí vamos a encontrar lo siguiente. Recuerden ustedes que en el tema anterior profundizamos acerca de la oración que Jesús pronunció mientras estaba crucificado. ¿Recuerdan las 7 palabras de Cristo en la cruz? Vemos ahora cómo después de la muerte y resurrección del Señor, la comunidad cristiana se reunía en torno a la oración, también reunidos en la palabra y sobre todo en la fracción del pan. Esta comunidad cristiana es la que ahora vamos a estudiar y a revisar juntos. Esta comunidad será entonces el modelo de oración que nos servirá como prototipo para la oración de la Iglesia. Por esta razón nos vamos a detener a reflexionar
en la oración de la primitiva comunidad cristiana, cómo oraban y por qué lo hacían, y de allí brincaremos a la oración de la iglesia. Y para esta lección nos vamos a plantear 4 sencillos objetivos. Allí los tienen ustedes. Primero, descubrir en la comunidad de los apóstoles un modelo de oración como inspiración para nuestras comunidades, para nuestros grupos, parroquias, iglesias, sectores, familias. Segundo, reconocer el valor de la perseverancia, de la fe y de la unidad que tiene la primitiva comunidad en la práctica de la oración, tanto personal como comunitaria. Tercero, aprender y enseñar las bases de la oración que existen en y por las familias. Y finalmente, valorar que orar por los demás es una acción de iglesia. Orar por los demás es hacer iglesia, pues. Y como en cada una de nuestras lecciones, nuestro punto de partida siempre está en la palabra divina. Hoy se nos ofrecen 2 textos del libro de los Hechos de los Apóstoles que nos narran cómo es la vida de la primera comunidad cristiana con respecto a su oración. Las citas bíblicas en las que hoy nos detenemos corresponden pues al capítulo 1 y al capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice la divina palabra: solían reunirse de común acuerdo para orar en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de los hermanos de éste. Los que habían sido bautizados se dedicaban con perseverancia a escuchar la enseñanza de los apóstoles. Vivían unidos y participaban en la fracción del pan y en las oraciones. En 10 breves números expondremos el contenido de esta lección. Y comenzamos diciendo, queridos amigos, en este primer punto, a propósito de los textos sagrados que hemos leído, que es un testimonio totalmente aceptado que las primeras comunidades cristianas, las comunidades que fundaron los apóstoles, las primeras iglesias, aquellos que se habían convertido a Jesús, aquellos que sobrevivieron después de la muerte y resurrección de Cristo, es una constante en esas comunidades. Los cristianos se reunían y se reunían para orar. Ustedes pueden leer, sobre todo en estos días de Pascua, en que la iglesia lee todos los días el libro de los Hechos de los Apóstoles, lo que sucedió después de la resurrección del Señor. Cómo está perfectamente registrado el caminar de las primeras comunidades y cómo se repite constantemente esta verdad. La comunidad está reunida en torno a la resurrección de Cristo y oran constantemente. Es bueno recomendarles entonces que lean de primera mano el libro de los Hechos de los Apóstoles para que ustedes se den cuenta cómo es la vida de esas comunidades. Y es que estas primeras comunidades tienen muy en su corazón y en su alma aquellas palabras que Jesús les había pronunciado tantas veces cuando Él todavía estaba con ellos, que se las recordó y se las repitió en la noche de la última cena, y todavía en sus apariciones gloriosas Jesús les sigue insistiendo: permanezcan unidos. Allí donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estaré yo siempre en medio de ellos.
Hemos escuchado cómo el libro de los Hechos de los Apóstoles ha narrado lo que sucede pues en estas primitivas comunidades. Los que creyeron en Jesús eran perseverantes, se reunían para la enseñanza de los santos apóstoles y vivían unidos en la fracción del pan y también en las oraciones. También se nos dice que aquellas primitivas comunidades, especialmente la comunidad apostólica, gozó de una presencia privilegiada en la figura de la Santísima Virgen María, la Madre del Señor. Después de la resurrección de su divino Hijo, es comúnmente aceptado que ella permaneció en comunidad con los santos apóstoles. Dicen los evangelios apócrifos que ella permanecía en el mismo lugar donde vivían ellos, donde habían hecho ya su residencia. Los apóstoles se dirigían a ella con un título muy noble. De ahora en adelante los apóstoles le llamaban la Madre. Y los apóstoles estaban reunidos siempre con ella. Así nos lo ha dado a entender esta cita del libro de los Hechos que dijimos al principio. Esta comunidad referida a los apóstoles solía reunirse de común acuerdo para orar, en compañía también de algunas mujeres, pero sobre todo de María, la Madre de Jesús, y su parentela. Aquí podemos ver, queridos amigos, la importancia que tiene la figura de María en la comunidad primitiva. María, que siempre estuvo al pendiente, pues, de su Hijo Jesús, que seguramente ella, desde ser él un pequeño niño, le enseñó a orar, le transmitió todo ese espíritu de oración y de comunicación con Dios. ¿Cómo no podría estar la señora ahora en la nueva comunidad de su Hijo? Sobre todo cuando Jesús le hizo ese encargo de su amor, permanecer con su Hijo. Mujer, allí te entrego a tu Hijo. Ella, la señora, ahora en esta primera comunidad, juega pues un papel muy importante. Con su oración anima y también fortalece la fe de aquellos testigos de su Hijo. María aparece en la comunidad pascual como madre, como modelo de oración y también de intercesión, mismos apelativos que les serán puestos después en la Iglesia. Si lo estuvo en la primera comunidad apostólica, ¿cómo no estará en lo sucesivo, allí donde esté la Iglesia de su Hijo y Señor? Cuando estudiamos el módulo de Mariología, ¿recuerdan ustedes que repasamos algunos pasajes centrales de la vida de Nuestra Señora? Aquí, en la presente lección, se nos vuelven a recordar al menos dos. En aquel pasaje de la visitación podemos entender y ver de cerca cómo es la oración de María. Y también en el pasaje de las bodas de Caná, donde ella se presenta como la gran intercesora, como la auxiliadora, como la abogada ante aquellos que pasan necesidad. Pero si volvemos a la comunidad apostólica de la que estamos hablando, después de la resurrección y vuelta del Señor a la gloria, descubrimos entonces que el punto central por el cual la comunidad primitiva se mantiene unida es porque no solamente tienen vivo el recuerdo de su Señor, sino sobre todo porque experimentan la presencia del Señor en ellos. Fíjense lo que manifiesta este punto tercero. La comunidad cristiana o la comunidad apostólica es consciente
de que es indispensable permanecer unidos en su Señor, pero por medio de la oración. Acabamos de celebrar el quinto domingo de Pascua en este ciclo B. Ya hace apenas unos días ustedes escucharon en su misa dominical la proclamación de este evangelio, ¿lo recuerdan? El pasaje de la vid y los sarmientos. Hasta por 8 ocasiones Jesús pronuncia la misma palabra: permanezcan, permanezcan en mí. Con esa alegoría de la vid y los sarmientos, Jesús les ha insistido mucho a sus amigos: si no permanecen en mí, si no se quedan unidos a mí, no podrán subsistir. Los apóstoles, ahora que viven ya sin la presencia física de su Señor, pero saben que tienen su espíritu, ellos son los primeros entonces en tomar conciencia que están unidos a su Señor por medio de esta experiencia grande que es la oración, hablar con Él, invocarlo a Él, suplicarle a Él y recordar sus palabras. Esta adhesión profunda de los apóstoles a su Señor es una adhesión, queridos amigos, que luego para otros resultará inexplicable. ¿Qué los mantiene unidos? ¿Por qué están reunidos siempre ahí? ¿Qué es lo que vivieron? ¿Qué es lo que sintieron? ¿Qué es lo que experimentaron de manera que están siempre unidos y parece que la experiencia de sus reuniones es cada vez mucho más grande? Luego, muy pronto, se verán entonces los efectos de esta comunidad. Algunos de ellos serán capaces inclusive hasta de ofrendar su propia vida. Serán capaces hasta de manifestar con su propia existencia la grandeza del Señor Jesús. Y el martirio, el dolor y la muerte serán un testimonio de su perfecta unión en Cristo Jesús, porque si el Señor corrió esa suerte, con cuánta mayor razón no correrán también los servidores de Él. Pero sobre todas las cosas, amigos, la experiencia de la oración en la comunidad, la fraternidad, su conciencia de su adhesión a Cristo, es la que llamará profundamente la atención a otras comunidades, de forma que bien pronto los de afuera se preguntarán y hasta llegarán a expresar: mírenlos, cómo se aman. La conciencia de su adhesión y la experiencia profunda de la oración en Cristo es lo que va a definir a la primera comunidad cristiana. Pero también la comunidad cristiana en su forma de orar tiene peculiaridades muy propias. En este punto 4 meditamos cómo la oración de la primitiva comunidad no es solamente la oración de los apóstoles, es también la oración que hacen todos los demás que se han añadido a la comunidad. Dijimos en un principio que muchos de ellos son judíos convertidos, que se hicieron bautizar en el nombre de Jesús, y en poco tiempo muchos otros que se van a ir adhiriendo a la comunidad por el testimonio de los apóstoles. Pues bien, una nota característica de la oración primitiva es que la comunidad sabe orar por sus dirigentes, ora por sus pastores. Hemos escuchado en estos días de Pascua, a través del relato del libro de los Hechos, cómo los apóstoles y discípulos fueron los primeros perseguidos por los enemigos de Jesús, que ahora se han convertido en enemigos propios. Y cómo la comunidad es consciente de que cuando sus pastores son perseguidos, cuando sus pastores están en algún peligro, la comunidad cristiana se reúne para orar por ellos, para interceder por ellos, para suplicar a Jesús por aquellos. Ahí está el ejemplo del Señor San Pedro, que cuando fue aprehendido por el rey Herodes
y lo encarceló. La iglesia que estaba afuera, la comunidad cristiana, no se cansaba de pedirle a Dios por él. Y allí mismo en el libro de los Hechos vemos el grande prodigio obrado gracias al poder de la oración, ¿verdad? Cómo Pedro fue liberado por el poder de Dios, por las manos del ángel, y cómo una vez liberado Pedro se dirige a la casa de Juan Marcos y allí encuentra a la iglesia que está orando por él. Amigos, esto es importante. La iglesia, los bautizados, las comunidades, las parroquias, los sectores, nunca habremos de dejar de orar por nuestros pastores. Desde el pastor más grande, que es el Santo Padre, el sucesor de Pedro, el vicario de Cristo, porque también él todos los días es perseguido, él también todos los días se encuentra en un eminente peligro, hasta el más humilde de los pastores, hasta el más humilde de los párrocos, hasta el más humilde de los apóstoles laicos, que en favor de la iglesia están realizando algo, pero también son perseguidos y también se ven en el peligro. Aquí ustedes estarán de acuerdo conmigo por qué razón. Cada vez que celebramos la Santa Eucaristía y hacemos nuestras oraciones en la plegaria universal, pongan cuidado. Como siempre en la oración universal, en alguna de las peticiones siempre estamos pidiendo por nuestros pastores. Hay que hacerlo. También en la oración común de ustedes, en su oración sencilla, en su oración humilde, una oración. Creo que hemos aprendido muy pronto a hacer nuestra aquella petición que el Papa Francisco suele decir prácticamente todos los días: no se olviden de rezar por mí. Esta también es la petición de nosotros los pastores a nuestras comunidades. Pero fíjense que todavía hay más. La comunidad apostólica y las primeras comunidades cristianas fundadas por ellos, no piensen ustedes que cuando estamos hablando de oración, es algo así como un grupo cerrado y encerrado en donde solamente se repiten plegarias o se repiten rituales o están hincados o están con los brazos extendidos o algo así muy cuadrado. No. Recuerden ustedes que desde las primeras lecciones hemos insistido que la oración no es repetición de palabras. La oración es una experiencia de encuentro, de diálogo con Dios. Y en este punto quinto meditamos cómo la oración que hacen las primeras comunidades cristianas, al mismo tiempo que es plegaria y experiencia profundamente espiritual, la oración también tiene sus efectos evangelizadores. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que, como lo hemos venido meditando en esta lección, las primeras comunidades tienen una profunda experiencia de oración y ocupó el lugar más importante, pero no por eso dejaban de realizar actividades muy concretas en favor del anuncio del Evangelio. Otra vez, libro de los Hechos de los Apóstoles. La comunidad oraba, pero también era necesario anunciar la palabra, predicarla y evangelizar. Y también muy pronto surgió la necesidad de estar atendiendo a todas aquellas gentes, a todos aquellos hombres y mujeres que se adherían a la comunidad, también atenderla en sus necesidades materiales. Bien pronto la comunidad cristiana, al mismo tiempo que se dedica a la oración y a la fracción del pan, también estará dedicada de lleno a la predicación de la palabra y a las obras de caridad, a la asistencia por los más necesitados. El libro de los Hechos dirá que en este contexto fue necesario que los apóstoles
ayudados por la comunidad, ordenaran a los 7 primeros diáconos de la iglesia. Ellos se encargarían de la caridad y de los pobres. Los apóstoles no descuidarían la predicación de la palabra, el testimonio de Jesús, y la comunidad en pleno no descuidaría un solo momento la experiencia de la oración. Por eso, esta es una recomendación muy práctica también para nosotros ahora, las nuevas comunidades, las iglesias. La combinación entre la predicación y la oración es un modelo perfecto también para nosotros. La oración siempre ocupará el lugar prioritario en nuestras actividades, pero al mismo tiempo reflejará un eficaz resultado en nuestros apostolados. Mucho cuidado en ese peligro de llevarnos la vida solo en el apostolado, pero nunca con la experiencia de la oración. Mucho cuidado en estar engendrando comunidades que solo quieren estar encerradas en 4 paredes orando, pero no se proclama, ni se predica, ni se ejerce ningún apostolado. Recuerden, vida activa y vida contemplativa en perfecta unidad es la esencia de la verdadera comunidad de Cristo. Y ya hablando de la comunidad nueva, porque la comunidad primitiva nos da un legado, nos da un ejemplo, nos presenta un modelo. ¿Qué sucede en lo sucesivo con las nuevas comunidades cristianas? En este punto 6 reflexionamos cómo pasamos de la oración de la comunidad primitiva a la oración de nuestra iglesia actual. Por todo lo que hemos dicho, de la comunidad primitiva, nuestra iglesia ha adoptado y ha aprendido cómo se funda la comunidad y en dónde debe estar cimentada la comunidad: en la experiencia del Señor, en la permanencia a Jesús, en el fortalecimiento de la fe por medio de la oración, de la enseñanza, de la fracción del pan, de la caridad. Y esto, queridos amigos, lo podemos ver nosotros claramente en la práctica de la comunidad eclesial en nuestros días. Fíjense cómo la celebración de la Eucaristía, llamada celebración de la fracción del pan, es el momento privilegiado en que la Iglesia experimenta ese momento de oración. Sí, porque no perdamos de vista qué es la Santa Misa. La Santa Misa es la convocación de Cristo a su pueblo, de Dios a su pueblo, y en la celebración de la Santa Misa suceden estas cosas. Primero nos congregamos, acudimos a la enseñanza por medio de la Sagrada Escritura, participamos de la fracción del pan, compartimos nuestras oraciones, hacemos una sola oración y de la mesa de la Eucaristía a la práctica de la caridad. Allí, en la celebración de la Santa Misa, se da una experiencia sublime de oración, tanto de intercesión, de alabanza, de perdón, de acción de gracias, etc. Y ustedes lo saben muy bien, porque cada que participamos de la misa lo experimentamos. Pero no solamente es la celebración de la Santa Misa. La comunidad eclesial también se reúne para hacer otra clase de oraciones. La oración litúrgica en las distintas horas del día a través de los salmos, liturgia de las horas. Así también como muchos otros momentos de oración piadosa, devocional, que no por ser esta piadosa y devocional queremos decir que sea de menos calidad. Cuando la comunidad se reúne a hacer una oración y adoración eucarística, o en el rezo del Santo Rosario, o en alguna otra práctica de oración comunitaria. A lo largo de los siglos de la Iglesia vemos
cómo el Espíritu Santo suscita en diversas comunidades también diversos carismas y diversas experiencias de oración. Ahí encuentran ustedes las congregaciones religiosas, tanto varoniles como femeniles, con los distintos carismas, con los distintos dones que el Espíritu Santo ha entregado a la iglesia para que la iglesia nunca deje de orar. En este punto 7, nosotros ahora contemplamos cómo nuestras familias también son perfectos o deberían ser perfectos modelos de oración. Porque nuestras familias han aprendido de la iglesia y nuestra iglesia ha aprendido de la comunidad fundante. Un pilar fundamental en la oración de los cristianos evidentemente son nuestras familias. ¿Quién de nosotros puede negar lo contrario? ¿No es verdad que en nuestras familias aprendimos las primeras oraciones? Aprendimos a hablarle a Dios. Aprendimos a entender un poquito quién es Dios. ¿No es verdad que dentro de nuestras familias, con todo y sus errores y carencias, pero dentro de nuestras familias nosotros hemos aprendido los valores, las virtudes, los modales, los buenos comportamientos? Todo esto que se da en la familia, queridos amigos, nos ayuda pues a enfrentar las situaciones de la vida. Y cuando en una familia se conoce y se vive profundamente la experiencia de la oración, entonces también los efectos y los frutos pronto se hacen notar. A propósito de lo que hemos dicho, pues hay un texto muy hermoso de este documento pontificio acerca de la familia, la Familiaris Consortio. Dice a propósito de la oración en la familia: rezando con los hijos, dedicándose con ellos a la lectura de la palabra e introduciéndolos en la intimidad del cuerpo eucarístico y eclesial de Cristo mediante la iniciación cristiana, los padres llegan a ser verdaderamente padres, es decir, engendradores no solo de vida corporal, sino también de aquella que mediante la renovación del Espíritu brota de la cruz y resurrección de Cristo. Sí, ya sé lo que están pensando, que las familias en estos tiempos están atravesando por situaciones muy difíciles, que la familia está hundida en una coyuntura muy grave. En las familias no se ora. En las familias ya ni se tiene en muchas de ellas la gracia sacramental. Parece que de nuestras familias se ha expulsado a puntapiés a Cristo y su palabra. Sí, pero también es cierto, queridos amigos, que allí en nuestras familias donde haya uno, al menos uno, que tenga conciencia de esto, podemos comenzar a revertir tantas situaciones y tantas cosas que nos han llevado a esta situación tan grave. No hay que perder la esperanza ni hay que bajar la guardia. Un llamado a quienes son padres de familia, sobre todo los padres jóvenes. Un llamado a quienes somos hermanos o hijos. Hay que luchar por nuestra familia, no contra nuestra familia. Y la experiencia de la oración, queridos amigos, es una oportunidad grande para revertir todos los daños que juntos hemos provocado. A continuación, en este punto número 8, enunciamos algunos frutos o algunas actitudes positivas que provoca la oración comunitaria. Solo quienes alguna vez hemos tenido la experiencia de la oración comunitaria podemos afirmar lo que a continuación les compartimos. Sí,
porque no siempre es fácil orar en comunidad, o a veces no sabemos orar en comunidad, o no tenemos conciencia de orar en comunidad. Pero fíjense, todo lo que se logra cuando aprendemos a estar unidos en comunidad y como comunidad hacer juntos la experiencia de oración. Primero, quien reza en comunidad se enriquece con las experiencias espirituales de los otros. Segundo, se motiva a orar al ver a los demás hermanos que lo hacen. Tercero, se estimula el entusiasmo por el compromiso. Si todos se entusiasman por una misma cosa, yo también por como los veo. No nos engañamos a nosotros mismos, porque la comunidad en sí misma discierne, la comunidad en sí misma dirige, la comunidad en sí misma descubre la verdad y, por supuesto, en sentido comunitario se diluyen esos falsos protagonismos. Todos somos iguales, de todos depende la comunidad. Esas son las ventajas de orar en comunidad, pero también hay desventajas. Y en este punto 9 mencionamos pues algunas desventajas a la hora de realizar la oración comunitaria. Entre las desventajas más comunes están estas: la distracción por estar en grupo, no respetar el momento ni el silencio, criticar inclusive los gestos y las expresiones de los hermanos cuando están haciendo oración. A lo mejor estar más al pendiente de las cosas exteriores que de la misma esencia de la oración que estamos teniendo. Es que nos faltó algo, faltó este detalle, faltó aquello, faltó esta hoja, faltó este rosario, faltó no sé qué. Darle más importancia a otras cosas que a la misma experiencia. Hacer de la oración comunitaria algo completamente distinto a lo que es. Charlas, círculos mágicos, conferencias, comentarios, pero no experiencia de oración. Y estos efectos se agravan cuando algunos de los miembros se apartan de estas comunidades porque prefieren vivir encerrados en ciertos grupos, hacer de los grupos de oración núcleos cerrados, apartados, que poco a poco se vuelven sectarios. Y finalmente, queridos amigos, con disponibilidad y apertura, la comunidad puede organizarse para mejorar gradualmente la oración. Si se sabe hacer, la comunidad puede ir caminando y progresando en su experiencia de oración. En este último punto y como cierre de nuestra lección, solamente dos exhortaciones importantes. Primero, nunca nos olvidemos que las comunidades que formamos la iglesia, y ahí pueden ustedes ver todos esos círculos, desde el círculo más grande que es la Iglesia Católica. Una buena pregunta: ¿rezamos por nuestra Iglesia Católica? Pero también nuestra iglesia particular, que es la diócesis, nuestra iglesia local, que es la parroquia, nuestra iglesia vecina, que puede ser nuestro sector, nuestro barrio, nuestra calle, nuestro vecindario, donde vivamos, nuestro apostolado en donde nosotros servimos, nuestra familia, nuestros amigos, todas esas experiencias, todos esos círculos, es la presencia de la iglesia. Pues bien, en todas estas comunidades hay que tener siempre presente que cuando oramos, construimos la iglesia. Y la última exhortación es esta: nosotros, como discípulos misioneros de Cristo,
Hemos de promover y practicar la oración personal, pero también la oración comunitaria. Sin importar dónde estemos, todos somos comunidad con el Señor Jesús a través de la Eucaristía y de la oración. En estos tiempos de pandemia quizá se nos ha dificultado mucho. En estas últimas semanas he escuchado mucho el mismo comentario, sobre todo de los grupos apostólicos. Señor cura, ya nos podemos reunir, necesitamos ya reunirnos. Sí, esta es una necesidad y gracias a Dios poco a poco lo estamos retomando. Pero no se les olvide que también la oración personal o la oración acordada entre muchos, aunque sea a distancia, es también una oración comunitaria. La oración comunitaria no necesariamente es en la que están todos reunidos en un mismo lugar físicamente. Si tú estás del otro lado de esta cámara y yo estoy aquí sentado en este lugar, pero si tú y yo en este momento nos ponemos de acuerdo para orar por la misma intención, créeme, es una oración comunitaria. Cuando ya tengamos la oportunidad de volvernos a reunir en los mismos espacios comunes, entonces sí, habremos de fortalecer mucho más esta experiencia de gracia. No abandonemos la oración, primero la personal y luego la comunitaria. Les entrego la actividad final de esta lección. Ayúdenme a contestar estas 4 preguntitas y por favor repórtenmelas para yo poder tener la evidencia de quienes están caminando con nosotros y así también llevar un poquito el récord para la hora de culminar nuestro curso. ¿Por qué la comunidad apostólica? Primera pregunta. ¿Por qué la comunidad apostólica es un modelo de oración como inspiración para nuestros grupos? ¿Cuáles son las bases de oración en y por nuestras familias? ¿Podrías compartir una experiencia de oración en tu propia familia? ¿Por qué orar por los demás es hacer iglesia? Con estas preguntas, pues, queridos amigos, yo me despido de ustedes, encomendándolos grandemente al Señor, pero al mismo tiempo pidiéndoles que oren por nosotros los pastores, por mí, por esta comunidad parroquial que se me ha encomendado. Con el favor de Dios nos encontramos el próximo martes para seguir caminando en este itinerario espiritual. Hasta entonces, y que Dios los acompañe.